Alejandra Cuevas Morán, sobrina política del exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, describió así los más de 500 días que pasó privada de la libertad sin sentencia por un delito que no cometió en un video que compartió el 11 de junio de este año en sus redes sociales. Dijo: fui víctima de una detención arbitraria, consecuencia de una persecución institucional encabezada por Alejandro Gertz Manero. Su caso exhibió cómo Gertz Manero, quien dejó su cargo como fiscal este jueves 27 de noviembre, abusó desde su poder para emprender una venganza personal, algo que, de acuerdo con la familia de Alejandra Cuevas, avanzó con la complicidad de la Fiscalía de la Ciudad de México. Alejandra Cuevas fue detenida en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Catitla, al sur de la Ciudad de México, en octubre del 2020, por una denuncia que el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero interpuso contra ella y su madre, Laura Morán, por homicidio por descuido. Las acusó a ambas de la muerte de su hermano Federico Gertz en 2015. Desde agosto de ese año, 2015, inició un proceso en la Fiscalía de la Ciudad de México. Y durante años, la Fiscalía Capitalina no encontró elementos para ejercer penalmente en contra de Laura y de Alejandra. Pero Alejandro Gertz Manero promovió recursos de revisión y fue en 2020, ya cuando él era fiscal general de la República y cuando al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México estaba Ernestina Godoy, cuando se solicitó una orden de aprehensión en contra de Alejandra Cuevas, una orden que solicitó la Fiscalía de la Ciudad y que se ejecutó, pese a que, de acuerdo con la familia de Alejandra Morán, ella contaba con una suspensión jurídica, de Alejandra Cuevas. Bueno, Alonso Castillo Cuevas, quien es hijo de Alejandra Cuevas y nieto de Laura Morán, acusó desde entonces ante medios de comunicación que el fiscal Gertz Manero intentó extorsionar a sus familiares para que se declararan culpables. Planteó que Gertz Manero utilizó a la Fiscalía General de la República para extorsionarlos y también dijo que tenía la intención de exigirles declaraciones de delitos fabricados. Escuchemos qué expuso Alonso Castillo, hijo de Alejandra Cuevas, en enero del 2022, aquí a Sin embargo al aire en el programa Los Periodistas. Este asunto arranca en 2015, verano de 2015. Federico Gertz Manero, el hermano del fiscal, tenía 82 años y mi abuela 88 años. Ya Federico en ese entonces tenía un marcapasos en el corazón, tenía inicios de demencia y tenía distintas condiciones de salud. ¿Qué hace mi abuela de 88 años? Le contrata a unos enfermeros profesionales para que le ayuden al cuidado de su esposo. Pasan 3 días, nota mi abuela que Federico sigue mal y le habla a su cuñado de 52 años, medio siglo compartió mi abuela con Federico, le habla a Alejandro y le dice: oye Alejandro, noto que tu hermano sigue mal, no te preocupes Laura, en este momento te voy a mandar al jefe de servicios médicos de la Universidad de las Américas, a otro doctor y a un geriatra. Quiero que sea este equipo de 3 personas que se encarguen de la salud de mi hermano. Recordemos que en 2015 Alejandro Gertz Manero era el rector de la Universidad de las Américas, por lo tanto trabajaban para Alejandro. Entonces mi abuela pues dice: Alejandro, muchas gracias, perfecto. Le manda a Alejandro los médicos. Ese mismo día va Alejandro, que fue un 24 de agosto de 2015. Y durante una semana están los doctores elegidos, contratados por Alejandro Gertz Manero, dándole de la razón de la salud exclusivamente a Alejandro. Las hijas de Alejandro visitando, sobre todo Victoria Gertz Loizaga, junto a su esposo Julián Antuñano, que vivían enfrente de la casa. Y durante toda esa semana le están prestando los cuidados médicos al hermano. Y de pronto, el 29 de agosto de 2015, llega Alejandro Gertz Manero con Juan Ramos, que en ese entonces no era el subprocurador, era su abogado, guardaespaldas y un séquito de personas, sin una orden de cateo, como está probado en el juicio, toman documentos, toman fotografías y se llevan secuestrado a Federico. Es decir, Alejandro Gertz Manero sustrae en contra de la voluntad de su propio hermano y de mi abuela a su hermano, que ya estaba en una cama hospitalaria en la sala de la casa. Cuando a mi abuela la están interrogando, en teoría los ministerios públicos, era un teatro para que no se diera cuenta que se estaban llevando a su esposo. Le avisan a mi abuela sale corriendo al jardín y ahí es cuando Alejandro le dice:
me voy a llevar a mi hermano al hospital ABC de Observatorio. Si tú te presentas ahí, te voy a mandar a arrestar a ti o a cualquier miembro de tu familia. Y mi abuela le dice a Alejandro, ¿qué estás haciendo? ¿De qué estás hablando? Me lo llevo porque lo estás matando. Entonces mi abuela le dice, pero Alejandro, ¿cómo lo voy a estar matando? Uno, es el hombre de mi vida, llevo 52 años con él. Dos, son tus propios médicos quienes los están cuidando. Le dice, no me importa, me lo llevo al hospital. Se lo lleva al hospital el 29 de agosto de 2015 y su hermano se muere el 27 de septiembre de 2015, es decir, casi un mes después del secuestro que hace el fiscal general de la República. Se lo llevan y nadie más vuelve a ver a Federico. Durante estos, empieza el juicio, esta batalla judicial, el abogado Alfonso Jiménez O'Farrill toma el caso y durante 5 años gana todo. ¿Por qué gana todo? Porque es una fabricación del fiscal, porque testimonios, necropsias, dictámenes periciales, 5 años de prueba, las propias autoridades, la Fiscalía de la Ciudad de México, en 2 ocasiones les dice, no hay delito que perseguir. Pero llega Alejandro, vamos al segundo tiempo que me estabas tú diciendo, Alejandro, y ahí es cuando envían mágicamente el expediente a la Fiscalía Central para la Investigación de Delitos Especiales y Electorales. Al poco tiempo renuncia el abogado sí le habla a mi mamá y le dice, oye, foco rojo, mandaron tu caso al búnker. ¿Cómo que el búnker? Pues donde tienen estos casos como prioritarios para el Estado, pero no te preocupes porque no hay ninguna prueba y no hay nada que temer. Perfecto, Poncho. Llega el 16 de octubre, sale Gonzalo, mi hermano, manejando, mi mamá de copiloto, los acorralan, un coche que no traía placas de identificaciones de patrulla, 2 sujetos a bordo sin uniforme, sin presentar una orden de aprehensión y se llevan detenida a mi madre a Santa Marta, Catitla, desde ese 16 de octubre. El 19 le dictan auto de formal prisión la juez del 67, sabiendo no solo que era una mujer inocente, sino que estaba prohibido su arresto, porque los propios ministerios públicos le mintieron a los jueces para lograr resoluciones fraudulentas en contra de mi madre. Y cuando llegue el arresto, es cuando empieza la extorsión. Lo que planteó Alonso Castillo, hijo de Alejandra Cuevas, desde enero del 2022, en entrevista con los periodistas aquí en Sin embargo al aire. Enero del 2022, 2 meses después, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó este caso y determinó por unanimidad que fue incorrecto atribuirle a Alejandra Cuevas el fallecimiento de Federico Gertz bajo una figura jurídica de garante accesoria, por ser una figura que no existe en las leyes mexicanas. La Suprema Corte también concluyó que si bien ella colaboró con su mamá en algunas de las tareas de cuidado de Federico Gertz, no existía evidencia de que ella aceptó hacerse cargo de Federico ni de que tomara decisiones sobre sus cuidados o viviera con él. Después de esta resolución de la Suprema Corte en marzo del 2022 y de permanecer 527 días detenida, Alejandra Cuevas obtuvo su libertad el día 28 de marzo del 2022. La resolución de la Suprema Corte también sirvió para exonerar a Laura Morán, quien era investigada por el mismo caso. Ante estos señalamientos, la Fiscalía Capitalina fue cuestionada, se le cuestionó por qué reactivó el caso contra Alejandra Cuevas. Y en ese entonces, marzo del 2022, Ernestina Godoy, quien era fiscal de la Ciudad de México, justificó el trabajo de la Fiscalía y en un mensaje a medios recordó que la averiguación previa del caso inició antes de su gestión, en 2015, y que en el proceso, tanto la parte denunciante, es decir, Alejandro Gertz Manero, como las acusadas siempre hicieron valer su derecho a inconformarse con la presentación de pruebas testimoniales y pruebas periciales. Eso fue lo que planteó en su momento la entonces fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. También argumentó que las y los ministros de la Suprema Corte en ningún caso sostuvieron que las autoridades fabricaran delitos o que hubiesen manipulado la ley. Tampoco se refirieron a las pruebas que se presentaron, que fueran falsas o que se hubieran obtenido ilícitamente, hubieran sido alteradas. Vamos a escuchar parte del mensaje que dio la entonces fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, el 31 de marzo del 2022.
Las y los ministros del máximo tribunal del país, a quienes reitero nuestro más amplio respeto, en ningún caso sostuvieron que las autoridades hubiesen fabricado un delito o que hubiesen manipulado la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tampoco refirió que las pruebas de cargo aportadas por la acusación fueran falsas o que se hubieran obtenido ilícitamente o hubieran sido alteradas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su sesión del Pleno, no señaló en ningún momento que existiera alguna actuación irregular de esta Fiscalía General de Justicia. Sin embargo, como lo referimos anteriormente, atenderemos lo que nos corresponda jurídicamente. Después de este mensaje que dio a medios de comunicación, Ernestina Godoy también dio una entrevista para Radio Fórmula y ahí descartó que Alejandro Gertz Manero la presionara para actuar en este caso contra su sobrina política. En la entrevista ella reconoció que en otros momentos sí mantuvo conversaciones con Alejandro Gertz, pero para atender asuntos puntuales, no para acordar que actuara específicamente en este caso familiar del fiscal. Recuerden que Ernestina Godoy fue nombrada el día de ayer por Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial de la Fiscalía General de la República y por eso se coloca ella automáticamente actualmente al frente de la Fiscalía General. Y esta aclaración que hace Ernestina Godoy en 2022, después de la resolución de la Suprema Corte, pues también es importante en ese momento porque previo a que la Suprema Corte resolviera en este caso, se difundió en redes sociales un audio que mostró una conversación entre Alejandro Gertz Manero y Juan Ramos López, su brazo derecho y entonces fiscal de control competencial. En ese audio, Gertz Manero aseguró que tenía el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán y que ese proyecto pues ya en ese proyecto se podía ver que irían en contra de mantener a Alejandra Cuevas detenida. En este audio que se difundió, Alejandro Gertz Manero mencionó que había tenido conversaciones con ese ministro Alberto Pérez Dayán y con el entonces ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Alejandro Gertz Manero fue cuestionado por estos audios y él se justificó. Aseguró que es absolutamente válido hablar con los ministros y más bien calificó como una forma de extorsión la intervención de esta llamada. Alonso Castillo, hijo de Alejandra Cuevas, se pronunció sobre estos señalamientos en marzo del 2024 en una entrevista para el programa Close Up de Sin embargo al aire, y en esa entrevista Alonso Castillo planteó que más bien es Gertz Manero quien extorsiona. También lo calificó como un hombre extremadamente vengativo. En esa entrevista planteó lo siguiente: está comprobado, es un hombre que viola los derechos humanos, que extorsiona, que utiliza todos los mecanismos a su disposición para hacer su santa voluntad y nadie le pone un hasta aquí. Eso planteó Alonso Castillo todavía en 2024. Alejandra Cuevas actualmente busca justicia por el acoso de Gertz Manero. Laura Morán, excuñada de Gertz Manero, murió en febrero del 2024 a los 96 años y en ese entonces Alejandra Cuevas anunció desde su cuenta de X que continuaría con la búsqueda de justicia. En junio de este 2025, Alejandra Cuevas presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que acusó al ahora exfiscal Gertz Manero de utilizar el poder del Estado para perseguirla a ella, a su madre y a sus hijos. Una situación que, de acuerdo con lo que ella ha expuesto, los forzó a dejar su país una vez que obtuvo su libertad. Y con esta investigación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos buscan que el gobierno de México, particularmente la Fiscalía General de la República, admita su responsabilidad en la fabricación de delitos. Vamos a escuchar qué informó el 11 de junio de este 2025 Alejandra Cuevas afuera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy acudí con la frente en alto y la conciencia intacta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque en México la justicia fue desplazada por el castigo.
y el Estado de Derecho por el abuso de poder. Fui víctima de una detención arbitraria, consecuencia de una persecución institucional encabezada por Alejandro Gertz Manero, actual y primer fiscal general autónomo de México. Estuve encarcelada durante 528 días, sin pruebas, sin juicio justo, sin derecho a defensa, bajo una figura jurídica inexistente, la de garante accesorio. Fui privada de la libertad, no por cometer un delito, sino por representar una amenaza simbólica para quien detenta el poder. Mi encierro no fue un error ni una omisión, fue un acto deliberado, ejecutado con precisión por instituciones que traicionaron su mandato constitucional y se pusieron al servicio de la venganza. Pero no fui la única. Mi madre, Laura Morán Servín, de 94 años, también fue criminalizada sin sustento legal. 2 mujeres, adultas mayores, fuimos perseguidas por haber cuidado, por haber amado. 3 generaciones fuimos quebradas por un sistema que cuando abandona el derecho, convierte la ley en arma. La persecución que viví quebró el proyecto de vida, no solo mío, sino de mis hijos y nietos. Ellos, como yo, fueron desplazados, estigmatizados y emocionalmente devastados. Perdieron estabilidad, empleos, vínculos y un sentido básico de seguridad y futuro. Esta afectación profunda e irreparable al proyecto de vida familiar es también una forma de tortura estructural. Tras mi liberación, lejos de recuperar la paz, mi familia y yo nos vimos forzados a abandonar el país. Vivimos en el exilio, en tierra ajena, marcados por el miedo, el desarraigo y la sensación de que nuestra libertad sigue siendo condicional. Este caso es un espejo de lo que puede suceder cuando el sistema de justicia se convierte en arma del poder político. No es solo una historia mexicana, es una advertencia continental sobre los riesgos de la impunidad, la manipulación judicial y la persecución disfrazada de legalidad. Por eso denuncio hoy al Estado mexicano ante esta honorable comisión y solicito que declare su responsabilidad internacional por las graves violaciones de derechos humanos que sufrimos y que recomiende las medidas necesarias para restituirnos en lo posible la dignidad, el proyecto de vida y la protección que nos fueron negadas. Esto no es solo mi causa, es la causa de miles de personas que no tienen micrófono, abogados ni redes de apoyo. A todas ellas las llevo en la voz y en el corazón. Por ellas estamos aquí y por ellas no vamos a callar. Esta comisión representa el último muro ante el autoritarismo. Y si no nos escuchan aquí, ¿dónde? También en junio de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la denuncia que Alejandra Cuevas hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Afirmó que este caso ya está aclarado y resuelto. La presidenta opinó que la Suprema Corte resolvió el asunto en su momento y que también fue clarificado por la Fiscalía de la Ciudad de México. Evitó reconocer si el gobierno federal participó. Vamos a escuchar qué es lo que dijo la presidenta el 13 de junio de este 2025. Yo quisiera preguntarle si el gobierno que usted encabeza estaría por, pues tal vez ofrecer disculpas por este caso, o cuál es la postura en torno a esta situación. Bueno, no sé si hubo participación del gobierno federal. Se aclaró en su momento, porque si recuerdan había una parte que tenía que ver con la Fiscalía de la Ciudad de México, yo estaba como jefa de gobierno, y en aquel momento se aclaró por parte de Ernestina Godoy pues todo el proceso. ¿Y habría este reconocimiento, más que directamente como del gobierno federal, por la participación del fiscal general Alejandro Gertz Manero en torno a este tipo de… Tiene que aclararse, ¿no? Y entiendo, pues en su momento la Corte lo resolvió. Entonces, yo creo que ya se aclaró y pues ya está resuelto. Bueno, y aunque Alejandra Cuevas y Laura Morán fueron exoneradas de este caso,
pues sí llama la atención porque al menos Alejandra Cuevas fue detenida por más de 500 días, mientras otras investigaciones por hechos de corrupción, como la estafa maestra, el caso Odebrecht, el desfalco en Pemex, el caso Ayotzinapa, u investigaciones contra el expresidente Enrique Peña Nieto o otro priista, Alejandro Moreno Cárdenas Alito, pues no avanzaron durante los casi 7 años que Alejandro Gertz Manero estuvo al frente de la Fiscalía General de la República. Esa es la información. Ilse, un recuento de este caso que sí avanzó en el tiempo que Alejandro Gertz Manero estuvo al frente de la Fiscalía, un caso familiar que no tiene nada que ver con estos casos de corrupción a nivel federal. Así es, Monse, y justo un caso que dejó ver, sobre todo en el sexenio pasado, pues el tipo de poder que llegó a alcanzar Alejandro Gertz Manero, que incluso llega a la Suprema Corte y la Suprema Corte pues hace finalmente justicia para esta persona, cuñada de Alejandro Gertz Manero, quien estaba en la cárcel por presuntamente haber participado en el homicidio de su hermano, que en realidad era una persona mayor, como lo explicaba su familia, una persona que ya estaba en un estado avanzado de edad, que tenía varias enfermedades y a que ellas afirmaban, pues sí cuidaban, ¿no? Sí, Ilse, es para hacer la precisión, es Laura sí. Es la cuñada era la cuñada de Alejandro Gertz Manero. Ella no fue detenida, pero Alejandra Cuevas, sobrina política del fiscal, sí estuvo detenida. Entonces, bueno, sí, un caso que hay que recordar y que a veces pues confundimos porque las fotografías que difundía la familia se veía a ambas mujeres, ¿no?, que estuvieron encabezando esta exigencia por justicia.